fuerza vertical asociada a la sobrecarga, la fuerza vertical asociada al peso del suelo sobre el talón, la fuerza asociada al peso propio del talón, todas estas fuerzas verticales hacia abajo, y hacia arriba tenemos la resultante del diagrama de presiones. Todas estas acciones deben estar en equilibrio con el cortante y el momento en cualquier sección, luego de realizar un corte. La idea es determinar entonces la expresión para el cortante y el momento en la sección crítica. Por eso te plantea el corte en la sección 3.3. Y antes de proceder es necesario evaluar el peso del talón, que aún no se ha determinado, y las resultantes o la resultante del diagrama de presiones, la cual se ha dividido en parte rectangular y en parte triangular, para efectos de facilitar sobre todo el cálculo del momento, dado que será mucho más simple localizar los centroides del rectángulo y del triángulo. Entonces el peso del talón estaría dado por la longitud B4, el espesor de la zapata, 1 metro y el gamma del concreto, que es 24. Eso da aquí 18 kilonewton por cada metro. Luego pasamos a las resultantes del diagrama de presiones. La parte rectangular hará referencia al esfuerzo mínimo multiplicado por B4 y por 1 metro. Eso me da la resultante rectangular, que estaría localizada a la mitad de B4. Y para la resultante triangular será necesario determinar cuál es el esfuerzo bajo la sección 3. En este caso corresponde a 79,94, el cual podemos determinar con relaciones de triángulo o con una expresión similar a la que trabajamos cuando se evalúa el esfuerzo en el punto D. Entonces, el esfuerzo calculado en la sección 3 menos el esfuerzo mínimo me daría este lado, lo multiplico por la altura, divido entre 2 y eso me da entonces la resultante triangular, la cual estaría localizada en este caso a 1/3 de B4. Ya tengo las acciones y la posición de dichas fuerzas respecto a la sección crítica. Ahora es importante tener presente que el procedimiento que establecemos para determinar la solicitación de diseño nos lleva a realizar equilibrio de las acciones en condición de servicio, las que acabamos de determinar. Ese es el procedimiento según la referencia Segura Franco. Y aplicamos un factor de mayoración a la solicitación, cortante o al momento flector. Sin embargo, podemos trabajar de una manera distinta, y para ello citamos entonces el texto de Darwin o Nilsson y el mismo McCormack también, en donde se mayoran las acciones y luego se hace equilibrio para determinar las solicitaciones en condiciones de diseño ya mayoradas. La idea es que revisen el procedimiento trabajado en el ejemplo de Nilsson. Por lo menos ese ejemplo, la idea es que lo revisen. Fue el mismo que citamos para realizar las longitudes de corte en la pared y el trabajo de los traslapos del refuerzo principal en la pared. Entonces, vamos a plantear aquí equilibrio para las solicitaciones o para las acciones en condición de servicio, y al realizar equilibrio de fuerzas verticales encontramos que la solicitación cortante va a estar dada por las fuerzas verticales hacia abajo, que hacen referencia a la sobrecarga, al peso del suelo sobre el talón y al peso propio del talón hacia abajo. Y hacia arriba vamos a tener las resultantes rectangulares y la resultante triangular. Este sería el equilibrio para las acciones en condición de servicio, y
multiplicamos por el factor de mayoración. Si reemplazamos los datos que son conocidos, llegamos a un cortante de diseño de 107.31. Ese cortante tenemos que compararlo con la resistencia que la sección ofrece frente a la acción como viga, y luego de determinar el peralte efectivo, reemplazando la denominación del acero que vamos a utilizar como refuerzo principal en el talón, en este caso barra número 5, el recubrimiento y el espesor de la zapata, llegamos a un peralte efectivo de 41.705. Con este peralte efectivo reemplazamos en la ecuación de resistencia que previamente ya establecemos según la NSR10, reemplazando la resistencia del concreto, el peralte efectivo, y recordemos que 1000 es para las unidades, encontrando que la resistencia que ofrece la sección está por encima del cortante actuante. No planteamos la reducción del espesor de la zapata en la zona del talón. Uno, porque planteamos en la práctica zapatas de espesor uniforme. Y dos, porque sabemos que cualquier reducción en el espesor de la zapata nos lleva a una reducción en los factores de seguridad desde el punto de vista geotécnico. Entonces, no vamos a proponer una reducción, vamos a continuar el diseño con el espesor de 50 centímetros, que es el que estamos trabajando en la zapata. Una vez verificado el cortante, pasamos entonces al diseño a flexión, a establecer cuál es la cantidad de acero. Recordemos que las acciones verticales hacia abajo son las que están predominando. Por lo tanto, la zona de tracción se localiza en la parte superior y cada una de estas acciones multiplicada por su correspondiente brazo, que es la localización de la fuerza o de la acción respecto a la sección crítica, me daría el momento. Entonces, cuando hago sumatoria de momentos, se nos plantea esta expresión, lo que está dentro del corchete es el momento en servicio y el momento de diseño lo obtenemos trabajando un factor de mayoración, que ya sabemos que es 1.6. Reemplazando los datos que son conocidos, la magnitud de las cargas, la posición de las acciones respecto a la sección crítica, llegamos entonces al momento de diseño 91.082. Con este momento podemos entonces determinar la cuantía de diseño y a partir de la cuantía, cuál sería la área requerida por análisis en la zona del talón. En este caso es una cuantía superior a la del pie, .0014, y al calcular el área vamos a llegar entonces a que el área de acero requerida estaría dada por la cuantía multiplicada por el área efectiva. Ya conocemos el peralte efectivo y que estamos trabajando por metro de longitud de muro. Llegamos a 5.88, pero esta cuantía requerida por análisis tenemos que compararla con esa cantidad de acero requerida por análisis tenemos que compararla con la cantidad de acero mínima por flexión y por temperatura, que en el caso de zapatas son exactamente las mismas cantidades. Entonces recordemos que la cantidad de acero mínima por temperatura, .018, por el área total de la sección. El ancho por el espesor de la zapata. Entonces terminamos suministrando 9 centímetros cuadrados también en la parte superior de la zapata. Recordemos que esa fue la cantidad que se suministró para el pie. Y trabajando barras número 5, llegamos exactamente al mismo resultado. Barra número 5, cada 22 centímetros, lo cual sabemos ya cumple lo relacionado con los espaciamientos y solo nos restaría entonces verificar lo del anclaje. Profe, tengo un compañero que... ya. ¿Y cuántos Carlos Barro va a pedir? Ya no entró. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Carlos, Buenas tardes, profe. ¿no te llegó la invitación? Nada, profe, no me llegó. Zootecnia 3, grupo del lunes, jueves por la tarde. No es este tu correo, Carlos Barros. Dame el correo Gmail, por favor, para cambiarlo enseguida aquí. Es igual a ese, pero agréguele una M antes del 08. Y ya No, el cambia de Gmail. Gmail. Sí. Ok, entonces vamos a O sea, le agrego verificar. una M antes del 08 y ya. Antes del 08, Carlos Barros M. Sí, señor. 08 y Gmail. Sí, señor. Carlos Barros M. Perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, continuamos. Ya hemos determinado la cantidad de acero que se requiere como refuerzo principal en la zona del pie. Recuerden que el acero va en la parte inferior y solo falta establecer o verificar el anclaje de las barras. Cuando hablamos de verificar el anclaje de las barras, podemos realizar una primera verificación del anclaje en longitud recta. Ese anclaje en longitud recta tenemos que garantizarlo de la sección crítica hacia ambos lados de la sección. Y en la práctica es muy usual que el refuerzo se extienda en gran parte hacia la zona del talón. Si bien en la zona del talón no se requiere refuerzo en la parte inferior, sino en la parte superior, parte del refuerzo del pie se extiende hasta el extremo del talón. Ahora, debemos verificar en los casos donde el muro, por ejemplo, sea L invertida, la condición más crítica porque se cuenta solo con el espacio disponible por el espesor de la pared. En ese caso, pues el anclaje en longitud recta, lo más probable es que no cumplamos y que tengamos que realizar anclaje con gancho. Y por otra parte, utilizar algunos de los factores de reducción que se trabajaron en la reunión pasada según la NSR10. Entonces, tenemos un planteamiento en donde el refuerzo principal del pie presenta una longitud asociada a la longitud de anclaje o una cantidad mínima de acero se extiende hacia el extremo del talón. Ya como diseñadores, pues tomamos la decisión de si solamente Profe, ahí no se trabajamos. Ahí no se pueden utilizar contrafuertes. ¿Quién habla? Yo, Carlos. ¿Sabes lo que estaba en el ejemplo que Carlos, estaba el explicando? procedimiento para intervenir es levantar la mano, ¿ok? Ah, ok, disculpe, profe. Realiza la pregunta, Carlos. Profe, lo que usted está explicando, que en ese caso, cuando la longitud es mucho mayor de la contra está el anclaje, que en ese caso no sería bueno utilizar contrafuerte. ¿Sí me escucho? Contrafuertes. El uso de los contrafuertes eh, está más dado para el control de las deflexiones en la pared, cuando son elementos muy esbeltos, estamos hablando de alturas por encima de 8 metros,
se recomienda entonces no trabajar la sección tipo T en voladizo, sino que se pueden proponer el uso de los contrafuertes para rigidizar más la pared. No sé exactamente, no sé si leíste en algún documento o la pregunta exactamente. No, sí, no, sino que yo me voy yendo de aquí del libro Braja, pero prosiga. Bueno, dime exactamente qué estás leyendo, en qué No, página estás prosiga. leyendo. Exactamente los muros de retención y Ah, por ok, qué apuntalados. ok. Sí, pero digamos que no será la función del contrafuerte. Okay. Bueno. Por favor, estén atentos a no activar el micrófono. Muy bien. Ese procedimiento que realizamos para el pie, tenemos que también realizarlo para el talón. Esto quiere decir que el refuerzo principal del talón, que va en la parte superior, el refuerzo principal de la zapata, en la zona del talón, recordemos que va en la parte superior, debemos también garantizar el anclaje en longitud recta y como mínimo la longitud de este refuerzo estaría asociada a lo que requiere la barra para anclaje. Por supuesto, en este caso que se cuenta con el pie, pues tenemos mucho más espacio disponible. En los casos donde el muro sea tipo L invertida, pues entonces realizo el anclaje del refuerzo con gancho. También podemos plantear extender el refuerzo hasta el extremo del pie, ya sea todo el refuerzo o una cantidad mínima de acero. Entonces, es necesario que luego de calcular la cantidad de acero, verificar espaciamientos, que la sección esté controlada por la tracción y el anclaje, en la zona de la zapata, ese refuerzo principal esté acompañado por un refuerzo secundario, así lo establece el reglamento. Ese refuerzo secundario debe acompañar al principal inferior y debe acompañar al principal superior. La norma se establece que en el caso de losas estructurales que trabajan en una sola dirección, el refuerzo principal esté acompañado con un refuerzo secundario que se coloca en dirección perpendicular. Y esto para resistir los esfuerzos debido a la contracción y a la temperatura. Vamos a tener, digamos que, dos formas de suministrar ese refuerzo horizontal. Uno asociado al caso en donde estoy extendiendo el refuerzo en la parte superior de extremo a extremo, del extremo del pie al extremo del talón. Y cuando estoy suministrando el acero en la parte inferior del extremo del pie al extremo del talón. En ese caso, el refuerzo horizontal por temperatura, a la cantidad que voy a calcular, la reparto 50% en la parte superior y 50% en la parte inferior. La cantidad de acero total estaría dada por el producto de la cuantía por un metro y por el espesor de la zapata. En este caso estoy hablando por metro en este sentido. Voy a hacer el cálculo no para todo el ancho B de la zapata, sino que estoy haciendo el cálculo por metro. Entonces, la cuantía por 100 centímetros, que es este metro, y por el espesor de la zapata. Y esto me lleva entonces a calcular un espaciamiento de las barras. El espaciamiento en función de colocar el 50% de ese acero en la parte superior y el 50% de ese acero en la parte inferior. Entonces, por eso aquí multiplico por 0,5 la cantidad de acero total. Si reemplazamos los datos del problema, tenemos la cuantía, punto de 0,18, el metro que estoy trabajando y 50 centímetros, que es el espesor de la zapata. Eso da 9 centímetros cuadrados.
Y el espaciamiento para barras número 4 estaría dado por 28.5 centímetros. Eso quiere decir que si yo suministro el acero de extremo a extremo, tanto en la parte superior como inferior, pues el espaciamiento que voy a colocar acá o a especificar en el plano sería barras número 4 cada 28 centímetros o cada 28.5. Pero en algunos casos no se lleva el refuerzo de extremo a extremo, sino que se propone una longitud de corte para el refuerzo inferior y superior, función de la longitud de anclaje. En este caso, anclaje en longitud recta. Y para este esquema, pues entonces el refuerzo secundario que vamos a proponer solo estaría colocado acompañando al refuerzo principal. ¿Ok? De esta manera. Esto nos lleva a un cambio en el cálculo de los espaciamientos debido a que si hacemos un análisis por metro, pues se supone que la cantidad de acero total que requiero por metro son 9 centímetros cuadrados. Entonces, si yo analizo aquí esta zona, si cada metro debe tener un área de 9 centímetros cuadrados, pues, y estoy colocándolo solo en la parte superior, pues quiere decir que el espaciamiento de estas barras aquí, pues tiene que estar asociado a los 9 centímetros cuadrados y no a la mitad de los 9 centímetros cuadrados. Entonces, eso, cuando analizo esta zona en este metro, asociado a esta zona donde no tengo refuerzo inferior, y lo mismo ocurre acá. Cuando estoy analizando esta zona y no tengo refuerzo en la parte superior, entonces aquí el espaciamiento debe estar asociado a un área de 9 centímetros cuadrados para que en esta zona por metro esté suministrando lo que mínimo establece el reglamento. Pero fíjense que en esta zona de aquí, intermedia, aquí sí estoy suministrando acero tanto en la parte superior como inferior. Por lo tanto, aquí el espaciamiento sí estaría asociado a 4.5 centímetros cuadrados, porque estaría suministrando 4.5 en la parte superior y 4.5 en la parte inferior. Y en ese orden de ideas, en lugar de plantear un espaciamiento de barras número 4 cada 28.5, pues entonces estaría más bien proponiendo un espaciamiento de barras número 4 cada 14 centímetros, de tal manera que pueda cumplir en esta zona con la cantidad mínima de acero y en esta zona. Ya en esta, pues estaría aquí colocando una cantidad de acero mayor a la que se requiere. En el caso de que del lado de la seguridad me quede con el espaciamiento uniforme de número 4 cada 14 centímetros. O como diseñador yo puedo decidir que en esta zona intermedia, donde tengo refuerzo tanto superior como inferior, pues trabaje con un espaciamiento de barras número 4 cada 28 centímetros. Y de esa manera pues estaría cumpliendo por cada metro, dependiendo de la zona, las cantidades mínimas de acero que se deben dar en la zapata. Finalmente, dependiendo de como diseñador, cómo decida plantear el despiece del acero del muro de contención, pues llevo toda esa información a un plano en donde voy a tener indicaciones respecto al refuerzo superior en la zapata, al refuerzo inferior, al refuerzo secundario, al refuerzo principal de la pared y los refuerzos secundarios que debe tener. De tal manera, pues, que el constructor pueda realizar el trabajo. Es importante que el refuerzo en la parte frontal, pues, cuente con los recubrimientos mínimos. Y en esta zona, como no hay contacto permanente con suelo, puedo trabajar con recubrimientos menores a 7.5, puedo trabajar con 5 centímetros, mientras que en la zona del respaldo, recordemos, al estar en contacto permanente con el suelo, el concreto, se requiere el recubrimiento mínimo de 7.5 centímetros.
Muy bien, entonces esto es todo lo relacionado con el diseño del muro de contención en voladizo. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, pasamos a la segunda parte y es el taller. Les pedí que organizaran grupos de 6 estudiantes. La idea es que en el chat el representante del grupo coloque su nombre para poderlo relacionar acá en la hoja del taller. Entonces, Profe, disculpe, yo no tengo grupo, entonces me tocaría mirar a ver con quién me hago, que esté sin grupo. bueno, Profe, primero que un los... carro se me accidentó en la casa, profe, disculpe. Me voy a ocuparme hoy, lo siento. ¿Qué fue lo que dijo? Que ¿Y quién alguien lo se dijo? accidentó. Un carro ¿Alguien, alguien, cerca de mi casa, se estrelló frente a mi casa y se llevó más o alguien menos. se siente? Ah, ok, alguien se siente. Bueno, listo. Ok. Recuerden que el procedimiento nos lleva a levantar la mano. Ya el muchacho lo entiendo porque ajá, necesita atender algo allá en su casa, es una urgencia. Ni siquiera le entendí qué fue lo que dijo, pero... eh, por favor, el procedimiento es relacionar el nombre del representante en el chat. Y una vez estén los nombres, la idea es que el profe, igual estoy sin grupo. Ah, bueno, Yesid está sin grupo. Necesito el nombre de los representantes. Ya al final, cuando estén los representantes, pues entonces miramos cuántos integrantes tiene cada grupo, a qué grupo le hace falta integrante y quiénes están sin grupo, para que puedan organizarse. Entonces, Edgar Arroyos, grupo también, o sea, ¿y quién tiene grupo? O sea, ¿quién ya armó su grupo? Bueno, si no han armado los grupos, yo voy a realizar la presentación del taller y al final de la presentación, pues ustedes van colocando sus nombres allí. Igual la fecha de entrega del taller ya está definida, el tiempo está corriendo, ya depende de ustedes organizar los grupos cuando ustedes lo consideren. Y si no tienen el grupo organizado, no sabrán qué datos les corresponden. Entonces, vamos a explicar el taller. Ayer se los envié y hoy voy entonces a socializar. Y si hay preguntas de taller, algo que no se entienda, pueden preguntar. Y miremos a ver si logramos establecer los representantes de los grupos. Entonces voy a dar inicio. Recuerden que para intervenir levantan la mano y están atentos a que no activen el micrófono, por favor. Bueno, vamos a establecer entonces las condiciones del taller número 1 de muros de contención en voladizo. La idea es que cada representante de grupo se relacione y sepan los integrantes a qué número de grupo pertenecen, porque el número de grupo les va a permitir entender cuáles son los datos que les corresponden para el trabajo del taller. El grupo de la sesión de jueves 4 a 6 va a trabajar alturas de muros de 6 metros, según el esquema. Va a trabajar profundidad de desplante 1 o 2 metros. Y como propiedades geotécnicas del terreno de fundación, vamos a tener phi 30 grados, phi 2, 30 grados, y la cohesión 2, 20 kilopascales. El peso específico, 17 kilómetros metro cúbico. Ahora, cada grupo
va a manejar un ángulo de fricción del material de relleno distinto. El grupo 7, 30 grados, el grupo 8, 32, el grupo 9, 34 grados. Los muros que presenten relleno inclinado en superficie, la pendiente beta será 10 grados. Y la sobrecarga, para aquellos casos donde exista sobrecarga, pues será 10 kilopascales la magnitud de la sobrecarga, una sobrecarga uniforme. Los grupos de trabajo estarán conformados por máximo 6 estudiantes. Cada grupo se encargará de entregar el diseño de 6 muros, cada uno bajo acciones diferentes. Para eso hemos planteado 6 casos. A continuación vamos a ilustrar los casos del 1 al 6. Cada integrante entregará la solución en Word del diseño de su correspondiente muro. Y el representante de grupo, adicional a su entrega individual, una presentación en PowerPoint donde presenta la tabla resumen de los resultados de los 6 muros, análisis, conclusiones y gráficas. El objetivo del taller es analizar la influencia de las acciones en las cantidades requeridas de acero y concreto según la NSR 10 y para un muro de contención en voladizo. Estos son los datos de los integrantes de la sesión de jueves de 8 a 10. Es importante tener presente que cuando estén haciendo el análisis de estabilidad del muro, el suelo sobre el pie vamos a tomarlo como trapezoidal y las propiedades geotécnicas del material en esta zona hace referencia a el material de relleno. Estos son los 6 casos que vamos a trabajar. Los casos 1, 2 y 3, el material de relleno en superficie no presenta inclinación, beta igual a 0. Y la diferencia está es que en el caso 1 es el más simple, en donde el muro está sometido solo al empuje del suelo. En el caso 2 estaría sometido al empuje del suelo y al empuje de la sobrecarga, pero además la sobrecarga genera una acción vertical importante. A diferencia del caso 3, donde la sobrecarga se localiza del extremo del talón en adelante, lo que lleva a trabajar el modelo interviniendo la sobrecarga solo en el cálculo del empuje, pero ahora ya no genera una componente vertical. Entonces, los casos 1, 2 y 3 deben ser asignados a un estudiante dentro del grupo. Cada estudiante va a tener asignado un caso, por eso son 6 estudiantes. La recomendación es que el predimensionamiento se inicie por el caso 1 y que luego se vaya avanzando en el predimensionamiento de los otros casos, teniendo en cuenta que las acciones que intervienen en los otros casos van a hacer que se requieran unas mayores dimensiones. Y digamos que eso tiene que ser parte del proceso de análisis y de las conclusiones generales que deben presentar como grupo. Los casos 4, 5 y 6 nos llevan al planteamiento de muros en donde el material contenido presenta una inclinación en superficie. Esa inclinación beta corresponde a 10 grados. Nuevamente, el caso 4 solamente está sometido al empuje efectivo del suelo, pero ya este empuje ahora presenta una inclinación respecto a la horizontal. Recuerden que les pedí que revisaran la solución, el ejemplo en el Braja-Das, ahí maneja la inclinación beta. En el caso 5, ya tenemos entonces sobrecarga. La sobrecarga, además de empuje, también genera una acción vertical. Y en el caso 6, la sobrecarga solo genera un empuje, no genera acción vertical. Ahora, para el trabajo de la sobrecarga, cuando la superficie del material contenido está inclinada,
Se puede trabajar de dos maneras. Una, haciendo uso de las expresiones que aparecen en el capítulo de presión lateral de tierra del texto de la Baraja Das, en donde se establece, para el caso de superficie inclinada y sobrecarga, una expresión para el cálculo de los empujes. Otra manera de trabajar, y que es posible logre mucho su entendimiento, hace referencia a reemplazar la sobrecarga por una altura equivalente. Esa altura de suelo la despejo y de ahí queda entonces que la altura de suelo es la sobrecarga dividido el peso específico del material de relleno. Entonces simplemente en lugar de dibujar la sobrecarga, lo que hacemos es colocar una altura adicional de suelo y en ese caso tenemos un muro sometido a una presión solo debido al suelo. Y es el caso, como si estuviésemos trabajando el caso 4, pero con una altura mayor. Y las expresiones para calcular el empuje, pues serían las mismas que ustedes encuentran en el texto de la Baraja Das, el ejemplo resuelto. Para el cálculo de los empujes, pues así lo aplican en el taller. Ya sabemos que la diferencia entre el caso 6 y el 5 es que la sobrecarga en el caso 6 pues no genera acción vertical. Ahora, ¿cómo se va a presentar el taller? Pues el modo de presentación será un documento en Word que tiene que ser entregado de manera individual por cada estudiante de grupo, donde presenta la solución del correspondiente caso. Y una entrega en PowerPoint que la hará el representante de grupo. En el PowerPoint lo que tenemos son los resultados, los análisis, las gráficas, las conclusiones, todo el trabajo de grupo. Entonces, la primera hoja, ya sea el documento Word o el PowerPoint, es la presentación del grupo. Ahí, pues, tienen que colocar los nombres y el número del grupo que le corresponde. En el caso de la presentación individual, la idea es que relacione todos los nombres de su grupo, todos los integrantes, pero el que está haciendo la entrega, pues que resalte el nombre, aumentando el tamaño de letra o colocándole en negrilla. En la segunda hoja, la idea es que coloquen los datos del taller, los datos que le corresponde a su grupo y el caso que está trabajando de manera individual. Y en el cuerpo del trabajo, la idea es que presentemos la solución paso a paso del muro de contención, incluyendo cantidades de concreto, longitudes de corte y cantidades de acero. Recuerden que estas longitudes de corte, siguiendo el procedimiento que se establece ahí en el texto de Darwin o de Nilsson. Cada entrega individual, pues también debe presentar un resumen de resultados, debe presentar algunos análisis de resultados y algunas conclusiones del proceso adelantado en el caso. Podemos hablar, por ejemplo, de conclusiones respecto a el proceso de predimensionamiento o lo que tiene que ver con la verificación de la seguridad por deslizamiento. Es decir, producto del ejercicio o de realizar el diseño del muro, pues de alguna manera usted va a poder resumir sus análisis y realizar sus correspondientes conclusiones, de tal manera que luego, cuando estén trabajando la presentación de los análisis de grupo, cuando ya están comparando lo que está pasando entre el caso 1 y el caso 2, entre el caso 1 y el caso 3, entre el caso 1 y el caso 4 y así sucesivamente,
Es decir, ¿qué está ocurriendo entre casos? ¿Qué está pasando cuando comparo el muro sin inclinación, con inclinación? Comparo el muro con sobrecarga, sin sobrecarga. Es importante que los análisis particulares que hace cada estudiante luego valoren si realmente son aplicables a todos los casos o si realmente ciertos casos presentan unas condiciones muy especiales que no se relacionan con los otros casos. La idea entonces es que en el documento en PowerPoint pues logren presentar ya la tabla de la tabla de resumen de todos los muros, las gráficas que van a ayudar a respaldar los análisis y las conclusiones. Como objetivos específicos, vamos a proponer dimensionar el muro de tal forma que los factores de seguridad estén lo más ajustados a los mínimos requeridos. Recuerden que tenemos unos factores de seguridad mínimos frente al deslizamiento, frente al volcamiento, por capacidad de carga. Y la idea es que logremos un dimensionamiento o un predimensionamiento que ayude a ajustar esos factores de seguridad. En algunos casos vamos a lograr ajustar los 3 factores. En otros solamente vamos a lograr ajustar 2 factores y el otro factor va a quedar un poco holgado. Y vamos a tener muros en donde solamente logramos ajustar uno de los factores de seguridad y los otros 2 quedan holgados. Es importante que tengamos presente que este es uno de los objetivos del taller. ¿Por qué? Porque el ajustar los factores de seguridad para cada caso nos va a permitir realizar una comparación efectiva entre los casos. Si no hago ese ajuste, pues realmente no voy a poder cobrar lo que está ocurriendo en la medida en que las acciones sobre el muro está relacionado con analizar la variación de la capacidad de carga admisible presentada en los diferentes muros. Si revisan los datos que se entregaron en cuanto al terreno de fundación, se tienen los parámetros de resistencia al corte y el peso específico. No se está dando la capacidad de carga admisible al suelo. Eso quiere decir que ustedes deben determinar dicha capacidad de carga admisible como la capacidad de carga última calculada por Meyerhoff dividida entre un factor de seguridad. Ya he sido reiterativo en las reuniones pasadas pidiendo que revisen la solución del ejemplo Labraja-Das y en la solución ahí se presenta el cálculo de la capacidad de carga admisible del suelo a partir de la capacidad de carga última según Meyerhoff. La geotecnia 2 está en el tercer término de la ecuación donde aparece B efectivo, el ancho efectivo de la zapata. Ese ancho efectivo va a estar en función de la excentricidad que está en función del momento resultante sobre la zapata. Entonces es importante que revisen dicho procedimiento para que puedan hacer las correspondientes preguntas. Entonces, en el segundo objetivo, la idea es que analicemos cómo está variando la capacidad de carga en función de las acciones, es decir, los diferentes casos. El tercer objetivo específico establece detallar el refuerzo de tal forma que el suministro y vamos a seguir como referencia el texto de Darwin o el de Nilsson. Entonces, nuevamente, les repito, revisen la solución en lo que respecta a las longitudes de corte de traslapos del refuerzo principal de la pared, sobre todo para este objetivo. Y el último objetivo específico es la determinación de los índices. Las cantidades de concreto por caso, caso 1, caso 2, caso 3, y los kilogramos de acero, cómo están cambiando por caso, caso 1, caso 2, caso 3, hasta el caso 6. Recuerden que cada grupo está manejando un correspondiente ángulo de fricción.
Se presentan 2 notas o recomendaciones. La primera, iniciar el dimensionamiento para el muro del caso 1 e ir modificando las dimensiones para los otros casos. Esto va a permitir que miremos cómo se está viendo afectada la dimensión del muro en la medida en que trabajamos acciones distintas sobre él. Y en la nota 2, en el caso de Recre-Dentellón, tener una expresión que trabajamos en el cálculo del dentellón del ejemplo que se explicó en clase. Estas son las tablas resumen. Ahí, digamos que cada integrante de manera individual tiene que entregar su tabla, el caso que le corresponde, pero en la entrega grupal, la idea es que tengamos una tabla donde están todos los casos, del caso 1 al caso 6. Si tenemos grupos de 5 estudiantes, igual se debe presentar la entrega de los 6 diseños, pero el diseño que no tenga asignado un estudiante, pues entonces la idea es que tiene que ser resuelto por todo el grupo y los resultados deben tabularse. Por supuesto, de ese diseño no habrá una entrega individual. Solamente pues habrá la entrega del resultado a través de la tabla y de la inclusión de los resultados en los análisis y conclusiones. Aquí pueden relacionar cualquier otra fila que ustedes consideren, cualquier dato que ustedes pueden relacionar, y la información hace referencia al análisis geotécnico, a los resultados del diseño estructural de la pared, el diseño estructural de pie y el diseño estructural del talón, y de la llave de dentellón en el caso que era llave de dentellón. ¿Cómo será la evaluación del taller? Bueno, recuerden que se van a realizar entregas, una individual y una grupal. Eso se va a realizar a través del aula virtual, pero también se van a realizar sustentaciones. Existirá una sustentación individual, es decir, que a cada estudiante yo puedo solicitar presente los resultados de su correspondiente caso. En la semana 1 y 2, el día 4 y 11 de noviembre, estaríamos realizando las sustentaciones individuales. En la semana 1, la idea es que sustentemos respecto al predimensionamiento y determinación de acciones. En la semana 2, en lo referente al análisis geotécnico, es decir, los factores de seguridad por volcamiento, capacidad de carga y deslizamiento. En la semana 3, la idea es que ya estén trabajando en el diseño estructural y cantidades. Y en la semana 4, el día 22 de noviembre, la idea es que entreguen el trabajo por plataforma. Entonces, prácticamente tienen 3 semanas para realizar el diseño del muro. Lo pueden hacer con calma. Y luego de que se revise el trabajo, pues habrá una sustentación grupal. Entonces, vamos a tener notas para ciertos estudiantes en lo que respecta a lo individual. No todos voy a poder someterlos a la sustentación individual, solo algunos. Y otros van a tener notas tanto sustentación individual como de sustentación grupal. Entonces, al final, las sustentaciones van a tener una valoración del 30% y las entregas una valoración del 70%. Entonces, las entregas, recordemos que hay una entrega individual y hay una entrega grupal. Dependiendo de las sustentaciones y de las entregas, las notas de integrantes del mismo grupo pueden cambiar. Entonces, debe presente esto. En los casos grupo, estén atentos a que cada integrante esté realizando su trabajo, el que le corresponde en la debida semana. Si algún integrante se va quedando rezagado, ya en la semana 2 ya debe tomar una decisión el grupo
si lo va a coger o si deciden como grupo resolver su ejercicio y hacer la entrega de manera grupal de ese ejercicio que no va a ser entregado individualmente. Entonces es importante que se haga un seguimiento por parte de cada integrante del grupo, por parte del grupo a cada integrante, para que llegado el momento de la presentación, de que no la entregó, recuerden que ¿me están escuchando? Profe, disculpe, no se le escucha bien, se entrecorta. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta donde comentaba que se debe hacer seguimiento del grupo a cada Hasta que, estudiante, de tal manera de que vayan como trabajando parejo, pero ok, como que voy a tuvo falencia repetir. su internet y se entrecortaba la voz y así. Ok, voy a repetir entonces, para que quede claro eso. Todavía no he iniciado. Muy bien, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ok, bueno. La idea es que como grupo le hagan seguimiento a cada integrante y que revisen que está cumpliendo con el cronograma, de tal manera que para la fecha de entrega logren tener toda la información, que no sea una sorpresa que el fin de semana, antes de la entrega, el estudiante no aparece con la información. Entonces, la información que se requiere para hacer análisis de grupo, porque se supone que cada uno está trabajando de manera individual en su ejercicio, pero la recomendación es que semana tras semana ustedes se reúnan para ir planteando análisis de lo que está ocurriendo con los diferentes casos, en cuanto al predimensionamiento, en cuanto a la capacidad de carga, en cuanto a los aceros, en cuanto al concreto, en cuanto a todo. Ya el fin de semana, antes de la entrega, pues la idea ya es pulir, pero no puede haber una sorpresa de que un integrante no entregó su solución. Entonces, si ya en la segunda semana hay un desfase con respecto al grupo, pues inmediatamente la idea es llamarle la atención al integrante de grupo y tomar una decisión. Si continúan con él o si mejor ustedes resuelven su problema y hacen una entrega sin ese estudiante, pero ya eso es decisión del grupo y lo debe notificar quien sea representante del grupo. Ya sea que se retire o ya sea que no aparezca, no presente, etcétera, el grupo tiene que decidir. Igual la solución que van a presentar tiene que llevar la solución de los 6 casos, caso 1 al 6. Ya por eso los grupos van a ser de 6 estudiantes y cada estudiante pues debe responder por una solución. Entonces, en los casos donde tengamos 5 entregas de 5 estudiantes o 4 estudiantes, pues cada entregante va a hacer su entrega individual. Y en lo grupal se deben resolver los casos que hagan falta, los resultados tabularlos, analizar y concluir, pero no existirá una entrega individual de esos casos, porque ninguno se hizo cargo, sino que todo el grupo trabajó en pro de ello. Entonces no habrá una entrega individual respecto a eso. La entrega
será a través de las tablas, análisis y conclusiones de esos casos. Ok. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Marcio tenía levantada la mano, no sé si va a preguntar algo o si ya... Bueno, Camilo, Andrés, te doy la No, palabra. profe, era para informarle lo de la señal. Ah, ok. Gracias. ¿Y Camilo? Profe, la duda era que, bueno, la primera semana obviamente sería el jueves de 4 la sustentación ya de ¿El predimensionamiento y qué? determinación de acciones. O sea, el 4 de noviembre ya se va a hacer La la primera sustentación, ya lo sustentación. que se lleva. Sí. Ya yo llamo a un estudiante, pero... El lunes de esa semana, ajá, sí. el lunes de esa semana, si hay Ajá. dudas, pues hay un espacio en la clase en el que se le pueda Ah, preguntar y sí. todos vamos a avanzar. Todo el tiempo tienen la oportunidad de escribir al correo, preguntar. Al finalizar la reunión, por lo general yo dejo un espacio para resolver inquietudes que se tengan respecto al taller. Entonces así, en todas las clases, en todas las reuniones, pues vamos a dejar un espacio para consultas y además por el correo pueden también escribir su inquietud. A veces la respuesta puede darse por escrito rápidamente y a veces pues les digo en clase, me avisan al final de la reunión para poder ampliar la explicación. Entonces, sí va a existir el espacio para poder realizar las consultas. Lo otro es que cada estudiante tiene que estar preparado para realizar la sustentación. Es decir, cuando yo diga, Carlos Barros, presénteme por favor cómo va el avance y le hago alguna pregunta. Carlos en ese momento tiene que presentar inmediatamente. No es el momento para tomar la foto ni para abrir el archivo. No, ya todo el mundo ya sabe que ese día hay sustentación y tiene que tener a la mano la presentación. Es decir, las fotografías deben estar en el celular o en el computador, de tal manera que inmediatamente proceda a presentar. Por supuesto, deben tener disponible el micrófono para poder escucharlos o escuchar la respuesta a las preguntas que se hagan. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto, que no, si llamo a Carlos y no, profe, que apenas voy a tomar la foto, bueno, entonces paso a otro y ya se va perdiendo la oportunidad de la sustentación. Entonces, la idea es que tengan a la mano la documentación, la foto, ya tengan todo organizado. Ya para ese día, pues todo tiene que estar listo para resolver cualquier pregunta. Muy bien. Edgar, te escucho. Profe, en ese momento esa primera presentación no sería en el Word, sería un borrador a mano. Ah, sí. Si lo tienen ya en Word. Si lo tienen en el cuaderno, le toman foto al cuaderno. Presentan lo que han trabajado. O sea, no se exige sino que presenten su predimensionamiento, la magnitud de las acciones, el procedimiento de cómo la calculó, etcétera. Ok, profe. En todos los semestres es muy dado a que utilicen una plantilla en Excel. Eso como que va pasando de semestre en semestre la plantilla. Y de manera indiscriminada la utilizan sin saber qué es lo que está haciendo la plantilla y simplemente para tomar pantallazo de resultados. Lo que tienen que presentar es el cálculo a mano o el cálculo organizado en su documento donde está el procedimiento, donde se vea paso a paso lo que se está haciendo. Por eso es la recomendación de trabajar la referencia del texto guía para la presentación y lo que se ha explicado aquí en clase. Primero hacemos tal cosa, segundo tal cosa, tercero. O sea, hay un procedimiento que hemos trabajado en clase y hay un ejemplo resuelto en el texto guía. La idea es que unamos esa información y organicemos el trabajo siguiendo ese procedimiento. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya hay representantes de grupo? Bueno, aquí hay un representante. Dice, grupo representante Caroline Cano. Entonces, Caroline, esto es por el correo electrónico. Ya sabes cuál es el correo. Es donde vas a relacionar el grupo.
al correo electrónico. Aquí me interesa solamente es el representante. Control C. Y hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o sea que está completo el grupo de Caroline. Y vamos a darle entonces al grupo de Caroline el número 7. Muy bien. Andrew Mercado. Nuevamente tienen que enviar Andrew al correo electrónico. Ya saben cuál correo electrónico. rodrigo.hernandez@unisucrevirtual.edu.co. Si me envían correos al otro, no van a recibir respuesta. Tiene que ser al que ya les he indicado. Entonces, a ustedes les corresponde el grupo número 8. ¿Y cuántos integrantes hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está completo también. Entonces, falta un solo grupo. Entonces, quienes no tienen grupo, tienen que unirse. Entonces, Edgar tiene que hablar con Carlos Barros y tiene que hablar con Yesid Torres y ahí van 3. ¿Y quién más no tiene grupo? ¿Quién más no tiene grupo? ¿Me quedé hablando solo o qué? Más nadie dice nada. Vamos a pasar lista. Grupo del lunes. Ok. Entonces. Francisco Ahmed no llegó. Entonces aquí hay 1. Elías Davianaya. Elías. Presente, profe. Ya tiene grupo, ¿verdad? Sí, señor. Edgar Arroyo. Presente, profesor. No tiene grupo. Aquí hay 2. Nayeli. Nayeli. No está Profesor Nayeli. dijo presente por el grupo, profe. Ok. Jorge Mario Barrios. presente, bro. ¿Tiene grupo? Sí, Carlos Alfredo Barros. Profe, no tengo. Ok, entonces aquí van 3. Jaime Alberto Bertel. Presente, profe. Ok. Caroline Cano. Presente, profe. Ok. María Camila Díaz. Presente, profe. Ok. Gira Estela Mejía. Presente, profe. Ok. Andrew Mercado. Ok. Jesús David Pérez Rivero. Presente, profe. Juliana Ríos. Presente, profe. Osnaider Romero. Osnaider nada que se presenta. ¿Qué le pasará a Osnaider? Osnaider dijo presente por el chat, profe. Ah, sí. Osnaider llegó. ¿Y en la clase pasada, Osnaider, qué? La vez pasada sí llegaste a clase, ¿verdad? Bueno. Robinson Ruiz. Presente, profe. Yesid Torres. Presente, profe. Y 4. Camilo Tobar. Presente. Marcio. Presente, profe. Ok. Yo en la clase Entonces, pasada también estuve, solo que al final cuando pasó tuve problemas aquí con el internet y no logré estar el presente. okay. Bueno, entonces hay 4. ¿A quién más le hace falta grupo aquí? Los demás todos ya tienen grupo, ¿verdad? O sea que son estos 4 solamente los que les hace falta integrantes. ¿A qué grupo acogió a un estudiante de la sesión de la mañana?
¿Cuál fue el estudiante? Me olvidé el nombre. Vamos a ver si lo tengo por aquí. A ver. Es Robinson. Robinson está donde? No está en ninguno de los tres grupos. En los dos. Robinson. Según había hablado ya con los grupos de acá. Ninguno habló. Robinson. Dígame, profe. Robinson, ¿asististe acá o es otro Robinson? Robinson Peralta. No, yo soy Robinson Robinson, Ruiz. no, Robinson Peralta. A ver. Sí, Robinson Peralta. No sé con quién habrá hablado entonces para pertenecer al grupo. Ese también es otro estudiante que le hace falta grupo. Es del grupo de la mañana, según había hablado con los de acá. Bueno. Profe, Entonces, el compañero Snyder y yo no tenemos grupo. Snyder. Entonces, no sé. Sí, no sé si lo hacemos los dos. Snyder es el quinto. ¿Y quién más? Robinson Ruiz. Robinson Ruiz, aquí. Tampoco. Aquí están los Sí, 6, señor. pues. Mira, aquí están los 6 integrantes. Bueno, listo. Tienen que ponerse de acuerdo. Edgar Arroyo, Edgar, vi presente y coloca ahí tu, no sé, por el interno se comunican. Edgar Arroyo. Carlos Barros. Snyder, Robinson y Jessic Torres. Ahí están los 6. Y bueno, este grupo, que algunos se conocen, otros no se conocen, pues tienen que estar muy atentos a hacer seguimiento semana tras semana de las entregas, porque si no, viene el problema al final de que quieren hacer entregas individuales y el que quiera entregar individual tiene que entregar el resultado de los 6 muros. Entonces, si desde ya está pensando en hacer entrega individual, pues sepa que le corresponde entonces hacer la entrega de todos los muros. Entonces, lo mejor es ponerse de acuerdo los 6, cada uno realizar un caso, todas las semanas estar en comunicación, saber que todos están trabajando para que al final, el día que hay que hacer la entrega, entregue. Muy bien. Si no hay más preguntas, los 45 minutos que hacen falta pueden reunirse y realizar la entrega, bueno, el último grupo, pues ya será el grupo 9. Entonces, no sé, ¿quién quiere asumir ahí de representante para colocarlo aquí? O si no, ya saben que es el grupo 9. A los que relacioné aquí, del 1 al 6, es el grupo 9. Bueno, en su momento me escriben al correo diciendo quién es Caroline, escribe al correo, Andrew, escribe al correo, relacionando los integrantes. Bueno, eso es todo por hoy. El día lunes nos vemos entonces para continuar con la temática. Resolver de pronto alguna pregunta del trabajo que ya lleven adelantado el taller. Marcio, te escucho. Profe, el lunes es festivo. Este lunes otra vez festivo. Bueno, listo, pues. Nos vemos entonces el jueves. Y el jueves ya es la sustentación. Entonces, nos vemos el jueves. Listo.
Ok, Bueno, muy profe, bien. hasta luego. Hasta luego. Profe, una pregunta antes de que se retire. Dado el Levanten la caso, mano, después que levanten la mano, te doy la palabra. Camilo Andrés Tobar. sí, disculpe, profe. Dado el caso que en la sustentación pues hayan errores en los cálculos de predimensionamiento, o sea, en ese caso pues se hacen las debidas correcciones ya en el transcurso y se envía en su fecha del 22 de noviembre todo el trabajo ya correcto, ¿cierto? Es solo para hacerle Sí, seguimiento. claro. Vale. Bueno, gracias. Ok. Bueno, listo. Bendiciones, que estén muy bien. Reúnanse, no pierdan los 45 minutos. Reúnanse para que aprovechen los 45 minutos y hablen como grupo.